Pero en esta hora, Señor, que en esta noche puedan ver tu gloria, o en el tiempo, Señor, que está establecido por ti. Manifiéstate cada día más, Señor, en nuestras vidas. Te pido, Señor, por nuestro hermano pastor Rolando y yo, que en esta hora, Señor, va a salir para Chicago. Bendice, Señor, a tu siervo. Tú conoces su corazón, Padre Santo. Te pido, Señor, que en esta hora la puedes llevar con bien, y así, Señor, estaremos seguros en tu presencia. Bendícenos a través de la lectura de tu palabra. Recuérdanos, somos a veces un pueblo olvidadizo. Señor, ayúdanos a retener y háblanos, sigue hablándonos, para así, Señor, alimentarnos también de tu palabra en esta noche. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar por unos momentos en un tema, y le hemos puesto la manifestación de Dios. Gloria a Dios. Repito, cada tema, en mis hermanos, no tiene fin. Tocamos un tema y para mí es algo infinito. Es algo infinito, pero Señor nos concede en unos minutos de compartir algo que podamos aprovechar en esta noche. Gloria a Dios. Como dijo nuestra hermana Yuri, pues nuestro trabajo y tarea es escudriñar las Escrituras, porque en ellas obtenemos más conocimiento del Señor y que nos puede llevar a la vida eterna. La manifestación de Dios es el tema. No sé, por su experiencia, cuántas veces Dios se le manifiesta a su vida. Creo que todos tenemos algún testimonio, alguna manera, de diferentes formas, de diferentes maneras, como Dios se ha manifestado a nuestras vidas. Y no solamente una vez, sino muchas veces. Comenzando cuando nosotros nos entregamos de corazón al Señor. Hubieron cambios, hubieron manifestaciones espirituales, y así sigue las manifestaciones del Señor. Estaba yo meditando en este tema y se me viene parte de la manifestación de Dios, es lo que llamamos nosotros revelación. Y Apocalipsis nos habla de manifestaciones terribles de Dios, tanto de juicios como de bendiciones de Dios para la iglesia. También parte de la manifestación de Dios aparece en las palabras del Señor, lo que se llama visión. Visión. Apocalipsis capítulo 1 habla de revelación, que es Apocalipsis, y también aparece la palabra visión que tuvo el apóstol Juan. Hay diferencia entre cada uno de ellos. Solo anoté aquí 3. Hay diferencia entre revelación y visión, pero ambos son manifestaciones de Dios en diferentes formas y maneras. Y por último, Dios se manifiesta a través de sueños. Amén. A través de sueños. Atención. Yo siempre digo a mi familia, porque especialmente en mi familia, algunos tienen sueños. Algunos sueños se cumplen, otros no.
Pero a veces me hacen preguntas y yo les digo, yo no tengo interpretación de sueños. Yo no puedo mentir. Debo ser sincero. Yo no tengo el don de interpretar sueños. Pero si Dios te da un sueño, el Señor te va a poner la interpretación. O el Señor va a poner a alguien que te va a interpretar, pero correctamente. No emociones, no. Correctamente según el Espíritu Santo. Ahora, siempre doy un consejo. Porque mucha gente es dada al sueño. Y mi consejo es este. Cuando tú tengas un sueño, ore primero a Dios por interpretación correcta. Para no caer en la carne. Primero, les digo, hay sueños que son de la carne. Sueños que se llaman sueños vanos. O a veces yo he tenido tantos sueños que por comer más de noche o por comer mucho, sueño cosas. Ese es de la carne. El otro tipo de sueño, eso sí, por experiencia propia, a veces el diablo quiere confundirnos. Hay sueños, parecen de Dios, pero a veces son sueños diabólicos. A veces hay gente que se las ve predicando en un estadio. Pero cuidado, muchas veces los sueños incitan al orgullo en la carne. Entonces hay que tener cuidado y discernir los sueños. Yo le digo estos sueños del enemigo porque el enemigo antes me tentaba. Y por último, ahora viene lo mejor. Hay sueños que son de Dios. Amén. Hay sueños que son de Dios, como los sueños de los profetas, como Daniel, por ejemplo, o como José, que tuvo sueños. Hay sueños de Dios. Entonces hay que saber discernir los sueños, si son de Dios o no son de Dios. Amén. Ese es mi consejo. Pero hay que pedir a Dios el discernimiento. Entonces, las manifestaciones de Dios a través de revelación, visión y sueños. Y una manera de interpretar los sueños es a través de la palabra de Dios. Si no va de acuerdo con la palabra de Dios, no puede ser de Dios. Y el que tenga revelación y visión y sueños, deben ser personas también consagradas a Dios. Amén. Bueno. Manifestaciones generales de Dios. Me llamaban la atención y yo pensé que solo a los hijos de Dios se manifestaba. Resulta que Dios también en su soberana voluntad se manifiesta a todos, fíjense. De alguna forma Dios se manifiesta a todos. Hasta el inconverso Dios se manifiesta. Porque Dios es amor y Dios habla de muchas maneras, de muchas formas para que el hombre se salve. Amén. No lo vamos a leer, pero las manifestaciones generales de Dios, el Salmo 19 lo dice. ¿Cómo Dios se manifiesta a través de la creación? El Señor se revela al hombre, el Señor se manifiesta. Para que el hombre pueda entender que solamente hay un creador que hizo todas las cosas y no hay excusa y no hay pretexto. En el libro de Romanos capítulo 1, también no lo busquemos, como dice, ojalá, ¿verdad? Lo lee en su casa. Y sé que también muchos ya lo sabemos. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo habla de que Dios
se revela al hombre. Se reveló al hombre y se revela al hombre. Porque Dios ama a la humanidad, Dios ama a su creación. Y a través de los cielos, de la tierra, de todas las obras de Dios, Él se manifiesta. Y ellos han creído que existe un Dios. Pero se decidieron, dice Romanos capítulo 1, se decidieron no darle honra y no darle gloria y no servirle. Y se desviaron en su vana manera de vivir y se hicieron necios. Queriendo ser sabios y ser necios, comenzaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. Y dice Romanos 1, qué triste, y Dios mismo, por nada darle la honra y la gloria, por honrar a las criaturas, por ser idólatras, Dios los entregó a una mente depravada. Y ahí sigue, y vienen los juicios de Dios, las manifestaciones de los juicios de Dios. Pero luego sigue Romanos 2, 3, 4, 5, donde también Dios se manifiesta en su gracia para con el hombre y envía a su Hijo Jesús a salvar a la humanidad. Su máxima manifestación en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesús. Dios manifestado en hombre sobre la tierra. Bendito sea el nombre amoroso de nuestro Padre Celestial. Ahora, ya hablé de las manifestaciones generales de Dios. Dios se manifiesta. ¿Se acuerdan que Dios se manifestó a un faraón? Faraón no era salvo, pero Dios se le manifestó. A muchos hombres, a muchos reyes, muchos gobernantes, Dios se manifiesta a ellos con tal de que busquen la presencia de Dios. Ahora, lo que nos toca un poco en esta noche es la manifestación especial de Dios. Hay una manifestación general de Dios, pero hay manifestaciones especiales de Dios. ¿Cuáles son esas manifestaciones especiales de Dios? Esa manifestación especial es hacia su pueblo, hacia su iglesia, hacia su novia, esposa. Están las manifestaciones maravillosas y especiales de Dios. Manifestaciones especiales son aquellos que se consagran, son aquellos que aman de todo corazón al Señor, son aquellos que tienen pasión por Dios, son aquellos que siempre piensan en Dios desde que se levantan hasta que se duermen, son aquellos que trabajan y aman la obra de Dios. Para ellos, las manifestaciones especiales de Dios, tratos especiales de Dios. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Si usted vino en esta noche a bendecir de corazón al Señor, alabar, a cerrar tus ventanas y concentrarse en Él y escuchar su palabra, poner atención a su palabra, las manifestaciones especiales de Dios son seguras para usted. Son seguras para usted. Porque Él es fiel a su palabra. Se va a manifestar hoy o mañana, o lo que usted le está pidiendo se va manifiesto y entre todos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y si no se manifiesta, hay cosas que si no se manifiesta en esta tierra, en el más allá, Dios va a manifestar las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Como decía nuestro hermano, cuando yo estaba preparando este mensaje, me acordé de una de las clases de nuestro hermano Esaú Alonso, y ahí confirma el asunto. Y así como hay bendiciones generales de Dios, que es para todos, pero
Pero hay bendiciones especiales solamente para los hijos de Dios. La salvación, la presencia de su Espíritu, ministerios están destinados solamente para los hijos de Dios. Premios, galardones están reservados no para todos en general, sino para los hijos de Dios. Trabajo, dinero, riquezas, general, porque Dios le da fuerzas a todos para hacer riquezas. Pero no así sucede con las bendiciones especiales de Dios. Bendigo el nombre del Señor en esta noche. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Vamos a hablar de 3 manifestaciones en esta noche y nos vamos, ¿ok? Hay mucho. Hay 10, 20, 30, 50 manifestaciones. Pero quiero hablar solo de 3 en esta noche. Amén. Amén. Primero, manifestación a través de guardar su palabra. Aquellos que aman a Dios y aman su palabra. Amar su palabra no solamente leerla, saberla, memorizarla, predicarla, enseñarla, todo eso es amar la palabra. Es parte del amar la palabra. Pero aquí hay manifestaciones de Dios a los que guardan su palabra. Guardar la palabra no es memorizarla ni tampoco guardarla en un altar ahí en la casa, tenerla ahí para que no se llene de polvo. Ese es no guardar, sino guardar quiere decir practicar y hacer la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios es lo que a veces a nosotros nos cuesta. Y para esto entonces vamos a ver qué es lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en Juan capítulo 14. Ahora sí, vamos a ir a Juan capítulo 14. Gloria a Dios. Glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a leer, porque es muy bueno leer la palabra de Dios. Amén. Entre todos. Entre todos. Es muy bueno leer la palabra. Juan capítulo 14, vamos a leer el versículo 15 y 31. Y lo leemos antifonalmente, la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar lo que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos antes de su partida, cuando Él los estaba preparando para despedirse de esta tierra. Vamos a leer entonces, y también esto también nos ayuda a nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. And I will ask as the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. I will not leave you as orphans. I will come to you. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. On that day you will realize that I am in the Father, and you are in me, and I am in you. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Then Judas,
why do you intend to show yourself to us and not to the world? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own, they belong to the Father who sent me. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things, and I will remind you of everything I have said to you. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. You heard me say, I am going away and I am coming back to you. If you loved me, you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. I will not say much more to you, for the prince of this world is coming. He has no hold over me. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así haga. Levantaos, vámonos de aquí. Porque ya estaba próximo de que Jesús fuera arrestado. Se estaba despidiendo casi de sus discípulos, pero también preparándolos. Gloria a Dios para que venga el Consolador, el Espíritu Santo sobre sus vidas. Gloria a Dios. Pero, para que se cumpliera la promesa, para que el Espíritu Santo pudiera venir a ellos y consolarlos, había un requisito de guardar su palabra, de obedecer su palabra. Amén. O sea, al ser lleno del poder de Dios, tiene condiciones. Hay muchas condiciones para ser verdaderamente llenos del poder de Dios. Porque el Espíritu Santo no puede morar en un vaso sucio o en un desobediente. No funciona. Hay bendiciones que están acondicionadas. Entonces Jesús dijo, repito el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria. O sea, si hacemos todo lo contrario, hagamos lo que hagamos, pataleamos lo que pataleamos, Jesús no se va a manifestar. Hasta que no procuremos guardar su palabra. Y una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos, que deberían amarse unos a otros. Ese es uno de los mandamientos que Jesús dejó. Ya me voy, se quedan ustedes solos, pero no van a estar solos. Va a venir el Espíritu Santo, el Consolador, con ustedes. Pero tienen que amarse unos a otros. Tienen que orar los unos por los otros. Tienen que entenderse los unos a los otros. Muchachos, no se peleen entre ustedes. Es el deseo de un buen padre. Es el deseo de los padres. Muchachos, yo me voy. Por favor, no se van a estar peleándose entre ustedes. Yo quiero que se lleven bien. Son hermanos, son hermanitos. Son mis hijos. Quieren que el poder del Espíritu venga sobre ustedes. Ámense unos a otros.
Apóyense unos a otros. Ese es uno de los mandamientos que Jesús dejó a sus discípulos. Y ese mismo mandamiento nos ha dejado Jesús para nosotros, para el remanente. Lo que el diablo dice es otra cosa. Es al revés. Porque el diablo no quiere que nosotros nos mantengamos llenos del poder de Dios. Amen. Si amamos entonces a Jesús, procuremos seguir guardando su palabra. Y si hay problemas entre nosotros, ¿qué dice la Biblia? Soportaos unos a otros. Estoy obligado de soportarlo a usted y están obligados para soportarme a mí y orar por mí. Manifestación de Dios a través de guardar su palabra. Palabras de Cristo. Amén. No palabras de los apóstoles ni cualquier predicador. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesús. Segundo, manifestación a través de la unidad de su pueblo. Similar. Ahora viene la unidad. Manifestación especial a través de la unidad de su pueblo. Ay, ¿cómo cuesta esto de la unidad del pueblo? El pueblo es como los matrimonios. Déjame ser sincero en esta noche. Son muy raras las personas, las parejas que se lleven bien. Son muy raras. De ahí, las estadísticas lo dicen. No es fácil que matrimonios se lleven bien. Porque si no es una cosa, es otra. Cualquier cosa se pelea la gente. ¿Por qué? Hay una sencilla razón. Porque no nos sometemos a la palabra del Señor. O la ignoramos y si la sabemos, no queremos practicar la palabra de Dios. Así de sencillo. Pero sí, el matrimonio debe de funcionar con la ayuda de Dios. El matrimonio es maravilloso, es glorioso. Es maravilloso, es glorioso. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero con la bendición de Dios. Entonces, la unidad del pueblo es lo mismo. Hablando de esa unidad, yo estaba pensando, si entre nosotros a veces nos cuesta la unidad, porque somos diferentes, si a veces nos cuesta amarnos y la unidad, y practicamos la misma doctrina. Yo veo aquí los que predicamos, enseñamos la palabra de Dios, practicamos, tenemos en común la doctrina del Señor. Yo he visto que aquí nadie se salva. Y eso es lo que el Señor manda, que nuestras enseñanzas vengan de la palabra de Dios y no doctrina de hombres. Me pongo a pensar en el pueblo de Dios en general, cómo cuesta en la unidad. ¿Sabe por qué? Por las diferentes denominaciones que hay. Cada quien con su grupito por allá. Solo usted mire nomás aquí en este pedazo de Los Ángeles, muchas iglesias. Y a veces hasta hay divisiones. Que mi denominación, esta es la mejor aquí en Los Ángeles, mi denominación. Eso no es cierto, eso no es de Dios. Ninguna denominación es mejor que la otra. Amén. Esa es mi creencia.
Hay organizaciones cristianas, entre paréntesis. Si no son ellos, todo está perdido. Organizaciones, le llamo yo, cerradas. Al que vienen y los invitan a predicar, tienen que ser de los mismos. Si no es de la línea doctrina, no pueden venir a predicar en los púlpitos. Celosos, como dijo el hermano pastor el sábado. Si no eres de nuestra denominación, no te podemos invitar a predicar. ¿Sabe qué es lo que tiene el remanente? Y esta es una de las cosas que las puertas del remanente están abiertas. Y para mí seguirán abiertas. Yo les digo a muchos, nosotros creemos en la unidad del pueblo de Dios. Para mí, con que el hermano es recomendado, que el predicador quiera venir a predicar aquí, ya es recomendado, como lo recomienda el hermano Esaú Alonso, y que ese siervo ha nacido de nuevo y ama la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y tiene sana doctrina, no importa su denominación, aquí es bienvenido. Pero sí, si quiere predicar, tiene que ser recomendado, porque no lo conocemos. Las puertas de remanente están abiertas al pueblo general de Dios. Todos aquellos que han nacido de nuevo, alabado sea el nombre del Señor. Ese es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay la unidad como cuesta. Pero Dios quiere manifestarse en la ciudad de Los Ángeles. Pero mientras la división prevalece, hay problema. Y lo que estoy diciendo es bíblico. Sé que Dios ha bendecido la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, gracias a Dios por las muchas iglesias que hay. Pero el Señor quiere una mayor manifestación, mayor poder de Dios, milagros, sanidades, maravillas, como en el tiempo antiguo. Pero para eso necesitamos la unidad que cuesta. Así que debemos seguir orando por la unidad del pueblo de Dios. Y lo que estoy diciendo es bíblico. ¿Por qué es bíblico? Ahora vamos a Hechos capítulo 2. Hechos. Hechos y no palabras, dice. Hechos de Espíritu Santo a los apóstoles. Porque no fueron los apóstoles, es el Espíritu Santo nomás usó a los apóstoles. Y lo que acaba de decir es bíblico en un versículo. Hechos capítulo 2, verso 1. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor en Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, ¿qué dice? Todos unánimes juntos. Repita conmigo, unánimes juntos. La palabra pesada aquí es unánimes. Fácil es escribirlo. Fácil es predicarlo. Fácil es enseñarlo. Pero practicarlo hasta muchos es difícil. Juntos, pero unánimes. ¿Qué quiere decir la palabra unánimes? En una sola persona. En uno. En un mismo sentir. Alabado sea el nombre del Señor. En un solo
sentir, todos, absolutamente todos estaban reunidos en un mismo sentir. Nadie estaba pensando en otra cosa, sino adorar a Dios, bendecir a Dios. Todos poniendo atención a los apóstoles. En una sola persona. Lo otro, en un mismo propósito. ¿Por qué estaban reunidos? Eran 500, pero los 500 eran como 380 emocionalistas. Las emociones. Pero uno por uno se fue yendo. Uno por uno, los que no estaban en un solo sentir, uno por uno se fue yendo. Se le fue apagando las emociones. Uno por uno se fue. Hasta quedaron 120, los elegidos. Los que estaban en un solo pensar y un solo propósito. ¿Y cuál era el propósito? De estar unidos. A ver, ¿alguien me puede ayudar? Esperando la unción, esperando el poder del Consolador, esperando lo que Cristo había prometido en Juan 14, esperando la manifestación del poder mismo de Dios. Un solo propósito. Y aparte de ser humildes, aparte de humillarse, aparte de consagrarse, aparte de orar, 120 en una casa grande. Quizá llegara un momento de problema. 120 personas en una casa, no hombre. Si en una casa le cuesta 2 matrimonios vivir, si solamente en la cocina comienzan los problemas. No digamos 120 personas. Pero como tenían un solo sentir a Dios y un hambre y sed por la presencia, por la manifestación poderosa de Dios, tenían un solo, pensaban en un solo propósito. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y miren lo que pasó. Dios cumple su promesa. Dios los visita. Y no solo los visita, sino el Espíritu Santo se derrama de verdad. No emociones. El poder de Dios. El mismo Señor. Y de repente, repita conmigo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pero ni siquiera estaban de rodillas. Estaban sentados. Claro, no sentados, quizá unos orando, o se cansaron de estar rodillas, luego se sentaron. Vino el poder de Dios, usted ya sabe la historia. Ahí comienza la historia tremenda de la iglesia primitiva por el poder del Señor. Pero, manifestación a través de la unidad de su pueblo. Gloria sea el nombre del Señor. Qué importante es la unidad, ¿verdad? Qué importante es. ¿Se da cuenta que no es fácil practicar la palabra de Dios? ¿Se da cuenta que predicarla es fácil? Enseñarla es fácil. Pero hacerla. Pero el Señor sí nos ayuda. El Señor nos ayuda. Gloria a Dios. Tercero, y terminamos.
Manifestación de Dios a través de vivir en el Espíritu. Amén. Repito, manifestación de Dios a través de vivir en el Espíritu. Ya dijimos que manifestación a través de guardar su palabra, manifestación a través de la unidad de su pueblo, manifestación ahora a través de vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, influenciados por el Espíritu. Me gusta mucho cómo comienza el libro de Apocalipsis. Y vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1. Me gusta mucho la introducción del libro de Apocalipsis. El capítulo 1 es la base de todo el libro. Gloria a Dios. La experiencia sobrenatural de Juan. Capítulo 1, verso 10. Ahí cuando tengan me digan amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Yo, dice Juan, estaba, ¿qué dice? En el Espíritu, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y sigue del 11 al 20. Juan comenzó a describir al Cristo resucitado. Su cabeza, sus ojos, como llamas de fuego, sus pies. El Cristo resucitado glorioso, no el Cristo en la cruz del Calvario, no el Cristo carpintero, sino ahora Juan tiene la revelación, tiene la visión del Hijo del Hombre, no ahora como un carpintero, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Con un cinto atravesado que decía Rey de Reyes, Señor de Señores, con un cinto de oro en todo su esplendor y majestad. Pero para tener este tipo de visiones y revelaciones, dice él, yo estaba en el Espíritu. Amén. En otras palabras, yo estaba lleno del Espíritu Santo. Yo estaba bautizado en el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. En el día del Señor. Para mí el día del Señor es domingo. Pero sabemos que todos los días son días del Señor. No solamente el sábado, como muchos dicen. Todos los días son días del Señor, pero para mí, especialmente el día domingo, cuando el Señor resucitó, se celebra el día del Señor. Cuando Él resucitó, el primer día de la semana, que es el día domingo. Solito en la isla de Patmos, encarcelado, abandonado, perseguido, pero allí en la isla lo metieron en la cárcel y le dieron cadena perpetua. Pero bendita persecución y bendita cárcel. Allí tenía tiempo para orar. Allí tenía tiempo de leer y escudriñar las Escrituras. Allí tenía tiempo para ayunar porque estaba solo y abandonado. Sí, pero Dios estaba con el apóstol Juan. No tenía quizá ya ni consiervos, ni amigos, ni familiares. Abandonado en una isla donde había mucho frío y quizá nada de comer. Pero ahí, precisamente en esa escuela, Dios se le manifiesta. Y su voz como de trompeta.
Allí en ese lugar Jesús se le manifestó. Si usted está pasando por momentos difíciles, porque Juan estaba en sus momentos difíciles. Qué cosa más triste, en una isla abandonada en la cárcel y que le dieron cadena perpetua por predicar la palabra de Dios. Perseguido. Y quizás hasta golpeado. En momentos negros y difíciles, quizás estuvo enfermo en momento de enfermedad, Dios se le manifestó. Así que mi hermano, a lo mejor usted está pasando por momentos duros. Glorifiquemos a Dios, porque de un momento a otro Dios te va a sorprender con su presencia, con su bendición. Si usted es cristiano, no importa si está en la cárcel. Los que me están escuchando, no importa si estás en la cárcel, o no importa que te sientes abandonado por todos, o no importa que no te quiera tu familia, pero hay un Dios que si eres fiel, Él se va a manifestar a tu vida. Te digo por experiencia. Alabado sea el nombre del Señor. Manifestación a través de vivir en el Espíritu. Toda persona que vive en el Espíritu tiene paz ante la presencia de Dios. Aquel que no está en el Espíritu, cada rato está mirando su reloj. Aquel que no está en el Espíritu se desespera en la alabanza y rasca la cabeza. Los mismos cánticos, porque no está en el Espíritu. Porque el que está en el Espíritu, aún cantando, alabaré, alabaré, siente la presencia y el poder de Dios. Aunque puro alabaré, alabaré a mi Señor. El que no está en el Espíritu, los mensajes los siente largo. El que no está en el Espíritu espera que alguien venga lleno del Espíritu para hacer milagros y ascender fuego del cielo. Pero mi pregunta es, yéndose el avivamiento que trae el otro, lo importante es que quede aquí la presencia. Pero resulta que se va el predicador invitado y se va también la unción, se lo lleva. Y queda uno, ¿cómo queda uno, hermano? Vacío igual. Nomás nos emocionamos por un momento. Yo siempre digo, se fue el predicador y se fue la unción. Me quedé vacío. La cosa no es del que viene a predicar. La cosa es que la unción la debo tener, la debo recibir de parte de nuestro Dios y debo tener mi propia presencia, mi propia unción de Dios. Yo le dije a una jovencita en estos días, es una pena. Remanente, escuche, para mí es una pena que los de allá afuera que vienen lejos vengan a exhortarme, a decirme lo que tengo que hacer. Vengan a decirme que tengo que orar y que tengo que ayunar, cuando yo sí lo sé que tengo que hacer. Yo le dije a esa señorita, tenemos que prepararnos más, porque para mí es una pena y es una vergüenza que los hermanos que vienen de países que de verdad hay pobreza, vienen llenos de la gloria de Dios para despertar. Cuando yo estoy en un país, el país más poderoso todavía del mundo, Estados Unidos de Norteamérica, aquí deberían estar los mejores predicadores para irse a bendecir en otro lugar. Yo sé que cuesta decir gloria a Dios, pero para mí es una vergüenza que el de afuera, que no es de aquí de casa, viene a decir lo que tengo que hacer, lo que yo ya sé. ¿Cuándo me van a dar una palabra de felicitaciones?
Oh, ¿qué impacto se llevan? Oh, hay una iglesia que conocí cerca de Los Ángeles, mis queridos. Llegan ahí en Venezuela, en Perú, donde quiera que vayan. Hay una iglesia que visité. Por cierto, yo no vi al pastor, solo vi a los ancianos. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Esa iglesia se siente la gloria de Dios. Me imagino que hay grupos de oraciones, o los hermanos oran, no sé, pero allí yo no vi ningún pastor, pero se siente el poder de Dios, se siente la presencia de Dios. No parecen que saben mucha teología, pero se siente la bendición de Dios. Es un privilegio para mí, como somos amigos, ¿verdad? Es un privilegio por mí. Pastores me han ministrado, gracias a Dios. Tengo que ser humilde y me dejo que me ministren cuando son verdaderos pastores. Cuando son falsos, no me dejo que me toquen la frente, porque yo no sé qué me van a transmitir. Hay pueblo que no discierne, que a todo le dice amén. Yo no, mucho menos que me van a empujar, porque no se empujan a la fuerza. El Espíritu Santo no empuja a la fuerza. El Espíritu Santo no hace show. Cuando verdaderamente es poder de Dios, quieras o no quieres, cuando sientes ya estás allá abajo. Y no solamente que te quedas tirado, cuando te levantas eres transformado. Tu carácter es transformado por el poder de Dios. No son emociones. Pero también es un privilegio para mí orar por muchos pastores. Yo recuerdo de un pastor que estaba pasando momentos difíciles, donde vivíamos hace 15 años. Y me dijo: hermano Virves, yo quiero que usted ore por mí. Y diciendo a él, yo le dije: sí, hermano, yo quiero orar por usted. Y como un niño, ¡pum!, cayó al suelo y se puso de rodillas y levantó sus manos. Y comencé a orar por él. Y él estaba llorando como un niño. No fue su servidor, fue la presencia del Señor que estaba allí con nosotros. Y estaba llorando, y yo orando, poniendo mi mano en su cabeza: Señor, tócalo, Señor, ministro, Señor, libera. Cada uno de ustedes, mis hermanos, tiene la unción del Señor. Si el hermano anciano no contesta para que vaya a esa casa, el Señor le ha dado poder y autoridad para echar fuera demonios. Manifestación de Dios a través de vivir en el Espíritu. Ya vimos a Juan. Yo, dice él, estaba en el Espíritu. Y como él estaba en el Espíritu, vinieron aquellas revelaciones tremendas del Apocalipsis. Que tanto escuchamos aquí, predicaciones tocante lo que es parte de Apocalipsis. Ni siquiera el 10% hemos escuchado. Pero yo sé que usted es lector de su Biblia. Yo sé que también ustedes escuchan a otros siervos. Yo sé que ustedes también leen libros. Pero hay que saber discernir los espíritus. Para terminar, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 8, ahí, si a usted le interesa, a mí me gusta, de vez en cuando lo leo, lo medito y lo estudio. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos enseña cómo debemos vivir en el Espíritu y no en la carne. Vivir en la carne es vivir en lo natural, tener un ministerio natural. Pero vivir en el Espíritu es saber vivir en lo sobrenatural de Dios. Y aunque tengamos problemas, aunque pasamos por situaciones, aunque venga la muerte, si estamos en el Espíritu, el Señor nos dará fuerza para pasar aquella prueba. Pero vivir en la carne es peligroso, vivir en lo natural es peligroso,
porque lo más seguro es que vamos a fracasar y vamos a caer derrotados y vamos a vivir una vida miserable. Porque vivir en la carne es peligroso, pero vivir en el Espíritu es vivir conforme a lo que el Señor dice, y su presencia no va a fallar con nosotros. Las manifestaciones de Dios, cuando verdaderamente ya no podemos, Dios se manifiesta y nos levanta con poder. Hermano, prepárese, porque no sabemos lo que viene el día de mañana. Si usted nunca ha pasado unos momentos difíciles, prepárese. No sabemos qué viene mañana. Gracias a Dios aquí estamos, pero mañana, pero lo único que tenemos que hacer es procurar vivir en el Espíritu y procurar vivir conforme a la palabra del Señor. Pongámonos de pie en esta noche. Porque la vida cristiana no es fácil. La vida del cristiano que sirve a Dios no es fácil. Hay un enemigo que nos quiere atacar. Hay un enemigo que nos quiere destruir. Hay un enemigo que quiere cerrar las puertas de esta iglesia. Pero nosotros no le vamos a dar lugar, porque hacemos caso a la invitación del apóstol Pablo en Romanos 8. Y ahí nos dice cómo debemos conducirnos en el Espíritu del Señor para tener una vida victoriosa en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Vivir una vida victoriosa no es no tener problemas, enfermedades. Sí, pero las vamos a pasar esas pruebas con la ayuda de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Aleluya. Aleluya, Señor. Bendecimos tu nombre en esta noche, Señor. Porque tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios real, tú eres un Dios grande. Gracias por tu palabra que tú nos has dejado. Gracias porque nos has dado entendimiento, nos has dado sabiduría. Gracias, Señor. Siga despertando interés en nosotros para leer tu palabra, para escudriñar, para meditar. Siga ungiendo nuestros oídos para escuchar tu palabra. Y danos el poder, danos la gracia de amar tu palabra y de practicarla. Sé, Señor, que no es fácil a veces, pero contigo todo lo podemos. Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gracias, Señor. Siga bendiciendo al remanente. La honra y la gloria sea para ti, Señor. Que la honra y la gloria sea para ti en el nombre